Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Pasaron cuánto? 4 minutos de las 6 de la tarde. Volvimos con Palabra de Radio aquí a nuestra querida Radio H. Pasaron 4 minutos de las 6 de la tarde. ¿Cómo les va? Bueno, ahora en un horario distinto porque el año que se fue comenzábamos a las 7. Ahora lo hacemos una hora antes porque hemos constituido un poquito más grande nuestro equipo de trabajo. Por tanto, tengo que trabajar menos, entonces eso nos facilita que podamos hacer 2 horas. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Calculo que lo están, pese a que se cayó Facebook, y no por casualidad, a que se cayeron muchas de las redes en un momento bastante particular, ¿no? Donde tenemos a un juez, a Ramos Padilla, ante la Comisión de Diputados denunciando lo que es el entramado que existe entre los servicios de inteligencia argentinos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, fiscales de nuestros países, personajes como D'Alessio, que es difícil calificarlos de alguna manera, medios de comunicación, periodistas como Daniel Santoro, el fiscal Stornelli, la embajada de los Estados Unidos, detrás de enormes operaciones de prensa, detrás de enormes operaciones de extorsión que vinculan a la embajada de los Estados Unidos. Vamos a estar, por supuesto, hablando de este tema en el programa del día de hoy, pero quizás algo de todo esto tenga que ver con que las redes se han caído, sobre todo cuando sabemos en manos de quienes están cada vez más estas redes, y hablamos de medios como Clarín, hablamos de lo que es todo el tema de 4G, hablamos también de lo que se pueden intervenir desde precisamente de los Estados Unidos, todo este tipo de redes. Preocupa, alerta, y bueno, pero sobre esto vamos a estar, por supuesto, hablando. Quiero contarles que en este nuevo equipo que hemos configurado tengo el enorme placer de sumar a un colega, un querido amigo que nos va a estar trayendo mucho de su labor y su tarea propia, que tiene que ver, por supuesto, con la información política, pero también con aquella información que va de la mano de la música, de esa música que a veces pasa muy rápido y cuando uno se detiene a escucharla le encuentra otros matices, le encuentra otras historias porque las contextualiza. Así que les presento a todos ustedes y aparte le agradezco que esté acá al querido Alex Arellano. ¿Cómo va? Hola Fer, un gusto, muchas gracias por sumarme al equipo y bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Que son muchos. Que pese a Mark Zuckerberg nos van a estar escuchando ahora y hasta que continuemos. Mark Zuckerberg es el que tiene todo, ¿no? Facebook, WhatsApp también es de él. Sí, WhatsApp, Facebook, todo. Instagram. Creo que Twitter no. Twitter me parece que no. No, Twitter no es de él, ¿no? Bueno. No, si no ya se hubiera caído, así que... Claro, ya se hubiera caído, es una buena manera de probarlo. Bueno, con Elena Croce en la operación técnica, con Ana Amor en la operación de video, con Edison Bumbano en las redes, y con Mariano Quiroga ahí coordinando, poniendo un poco todo en orden. Creo que estaba también Ana Yuma ahí trabajando. Vamos a arrancar este nuevo programa de Palabra de Radio. Y les paso a todos ustedes y a todas el teléfono, el WhatsApp, para que ustedes puedan comunicarse y hacernos llegar los mensajes que quieran a través del WhatsApp, porque insisto, a través de Facebook no lo vamos a poder hacer. Por otra parte, creo que estamos saliendo en vivo por YouTube. ¿Sí, Ana? ¿Cómo tienen que entrar a YouTube? No sabemos. YouTube, sí. YouTube/Radio H y ahí pueden ir escuchando y viendo el programa. Les paso entonces el número del celular, que es 153-2432-251. Anótenselo, 153-2432-251. Ahí nos pueden ir mandando mensajes y sumándose a opinar sobre todo lo que vamos comentando y lo que vamos escuchando y las voces de los entrevistados aquí en el programa, en este Palabra de Radio 2019, que va a tener 2 horas, que va a las 6 de la tarde, que termina a las 8 y que empieza de esta manera, con los créditos que van a ir viendo por las redes, con un video que cuenta el porqué del programa, que lo llevó adelante Ana Amor, y que los invito a que lo escuchen, pero después los invito a que lo busquen por las redes, porque realmente es muy bello. Dale. Se trata de recuperar la palabra, para darle el peso que realmente tiene, ante tanta manipulación, ante tanta mentira sistematizada. Se trata de darla a conocer de la boca de los protagonistas, de hacerla grito ensordecedor que despierte a los adormecidos por el odio, a los somnolientos sedados por los grandes medios. Se trata también de escuchar otras tantas que desconocemos,
pero que hoy se hacen urgentes y necesarias. El desafío es hacer de la palabra individual la palabra colectiva. No es verdad que hay muchos hombres y mujeres que no tienen voz. Todos tenemos voz. La tarea es escucharla. La tarea es multiplicarla. Multiplicar la palabra, sí, ese es el compromiso que asumimos. Pero todos los programas vamos a tratar de reflexionar con alguna editorial que simplemente intenta poner en juego las ideas, poner en juego un conjunto de ideas. A ver, sacame la música de fondo. A ver, durante mucho tiempo existió la pregunta, por lo menos para quienes nos preocupábamos y nos interesábamos por esto, de cómo funciona el poder dominante, el poder que nos oprime y que nos ha oprimido a lo largo de la historia, con avances y con retrocesos. Muchos aseguran que se domina primero a partir de un modelo económico. Y una vez que ese modelo económico está instalado, luego entonces se da comienzo a una batalla cultural que precisamente va legitimando las consecuencias de esas políticas económicas. Hay quienes dicen, no, es al revés. En realidad, primero lo que se instala es una cultura determinada que permita que vos apliques un modelo económico al que poco se le revelen. ¿Por qué? Porque está naturalizado por la mayoría. Bien, esto es un poco que preguntarse quién es primero, si el huevo o la gallina, porque la respuesta sería que van de la mano. Que van de la mano porque en realidad la economía es una ciencia política, no es una ciencia exacta, como muchas veces nos han querido decir. La economía es una ciencia política que precisamente lleva de la mano una profunda transformación cultural que busca instalarla. Digo esto porque me parece importante, a partir del contexto que estamos viviendo, preguntarnos qué es lo que fue pasando en la Argentina con ese poder de los grandes medios de comunicación, el poder de las corporaciones económicas, el poder del establishment, cómo de alguna manera fueron dominándonos. Si nos paramos en la dictadura cívico, eclesiástica y militar, podemos decir que el poder buscó instalar un orden social a través del miedo, y a través de la muerte, y a través del terror. Si se quieren estas tres palabras podemos sintetizar el mecanismo por el cual oprimió, dominó y quiso instalar un nuevo orden. ¿Un nuevo orden para qué? Para llevar adelante esas políticas económicas neoliberales de la mano de Martínez de Hoz. De alguna manera, todos y todas nos fuimos constituyendo como pueblo a partir de esos ejes del poder dominante de turno que de alguna manera intentó regularnos. Llegó la democracia, por supuesto se cargaba con todo eso, pero aparece un nuevo ordenador social, que tenía que ver con la esperanza, que tenía que ver con la lucha por recuperar nuevos derechos que venían precisamente de la idea de recuperar la democracia, del compromiso de recuperar la democracia. Pero sin embargo hubo algo que fue fundamental y que también fue regulador en esos tiempos, y que por supuesto no quiero caer en generalizaciones, pero que fue central, que fue el silencio. Costaba hablar todavía, cuando comenzó la democracia, de lo que nos había pasado en la dictadura cívico-militar, de sus complicidades, teniendo en cuenta que muchos de los medios, Clarín, particularmente La Nación, que fueron cómplices de la dictadura, seguían teniendo y empezaron a tener cada vez más fuerza, ya tenían papel prensa. Y ese silencio se fue instalando porque además en las instituciones de la democracia, todavía estaba enquistado todo el poder militar. Bien, cuando Alfonsín quiere empezar a romper con ese silencio, con un plan económico que vaya hacia otro camino, con los juicios a la Junta, es que el poder dominante a través del mercado lo corre de escena. Genera un desorden económico que terminó en hiperinflación, en saqueo, para instalar aquel viejo orden, si se quiere, de silencio, si se quiere, de terror, a partir de lo económico, que había generado con la dictadura. Llega el menemismo. Las raíces del silencio parece que estaban muy aferradas.
Pero hubo algo más que funcionó como ordenador social en esta nueva etapa, que fue el consumo. El modelo económico generó riqueza extrema para unos pocos, generó una gran distracción para sectores de la clase media y empobreció a todo el resto mayoritario de la Argentina. Sin embargo, ahí se quedó tranquilo porque el ordenador social pasó a ser el consumo. Entonces la compra de cuotas, el 1 a 1, la posibilidad de viajar, le permitió un cierto orden que nunca puso en discusión el modelo. Por supuesto que siempre existieron de la dictadura y mucho antes, pero desde la dictadura hasta el menemismo quienes han resistido y de todas las maneras posibles. Cuando llega el kirchnerismo, de alguna manera rompe con ese orden porque comienza en su discurso a criticar el capitalismo, aunque no lo transforma, pero a criticar el neoliberalismo, evidencia a los enemigos del pueblo, pone la economía al servicio de ese pueblo, avanza derechos y evidencia a los enemigos. Por tanto, ahí ese poder dominante se ve desnudo frente a la sociedad. ¿Qué elige hacer ese poder dominante de los medios de comunicación, de los monopolios concentrados en el orden de lo económico? Empieza a instalar entonces casi una guerra política, cultural, entre lo que es el kirchnerismo y el antikirchnerismo, y ahí lo sintetiza todo. Pero veníamos de lo que fue el 2001, veníamos de este fin del gobierno de la Rúa a partir del 19 y 20 de diciembre, que muchos creyeron que ahí comenzaba una nueva etapa porque el pueblo sostenía la necesidad de esa nueva etapa. Y lo que pasó en el diciembre del 2001 es que hubo un sector de los argentinos que se levantaron contra de la Rúa, porque se levantaron contra un modelo, y otros tantos que se levantaron contra de la Rúa porque de la Rúa les había sacado parte de su capital que estaba en un banco. Ahí no fue sin duda un pueblo que en su conjunto le quería poner un límite a ese poder dominante. No, insisto, hubo distintos actores que actuaron en contra de la Rúa por distintos intereses. Hoy llegamos a un presente donde si nos tenemos que hacer esa pregunta de cuál es la manera en que ese poder dominante instala un nuevo orden social, tiene que ver con el resultado de todo este proceso que venimos diciendo. Pero por sobre todo tiene que ver con que el ordenador social de hoy es el miedo a perder el laburo, porque cuando el laburo es poco y cuando el laburo es malo, te aferrás a lo poco que tenés por miedo a perder, y esa lucha que es digna, a medida que ese trabajo cada vez se hace más indigno, vos lo defendés igual, y todos nos vamos achatando. Todos dejamos de pedir lo que nos corresponde para reclamar que no nos quiten lo poco que nos dan, con esta perversa y mentirosa teoría del derrame. Hoy en día vivimos en una situación donde el orden se establece a partir del miedo a perder, se establece a partir de la persecución, se establece a partir de diferenciarte del otro, a partir de combatir a ese enemigo interno que el mismo poder te instaló como tal. Hoy estamos viviendo casi la ecuación lógica que se da a partir de haber vivido desde el 55, si se quiere, el golpe a Perón, bombardeos, desaparición, muerte, censura, opresión económica, persecución política y por sobre todo una profunda rotura de los lazos sociales, que es lo que el poder siempre busca precisamente para dividir. Preguntarnos cómo nos domina este poder de las corporaciones mediáticas y económicas no es una pregunta menor. Por supuesto, no es una pregunta cuya respuesta te va a dar la posibilidad de ganar elecciones en 48 horas. No, pero es una respuesta que de encontrarla, de profundizarla y de analizarla colectivamente, por lo menos nos va a dar algunos triunfos en algunas batallas de esta guerra cultural, que es la que va a permitir, no sé, si que de aquí a fin de año vuelva un gobierno popular. Lo que sí va a generar las condiciones para que sea imposible que quienes nos gobiernan hoy y los que ellos sintetizan vuelvan a adueñarse de nuestras vidas.